Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 32, donde dice: Y como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Comienza diciendo este versículo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. En la primera parte del versículo está usando un lenguaje metafórico, ya que confirma la experiencia de conflictos y persecuciones que tuvo que soportar en la realización de la misión apostólica y evangelizadora. Este conflicto o lucha tuvo lugar en el plano humano, ya que como hombre en el ministerio tuvo que enfrentarse a fieras en Éfeso. Note que no debe de considerarse como que tuvo que luchar contra animales salvajes, como ocurría en ocasiones con los cristianos que eran puestos delante de las fieras en el teatro romano, sino que el comportamiento de sus enemigos, también hombres, era comparable a las fieras que buscan la muerte de la persona con la que se enfrentan. Pudiera referirse también al alboroto producido por los plateros, como señala en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 a partir del versículo 23. O tal vez haga referencia a las discusiones de los judíos, como señala en Hechos de los Apóstoles capítulo 18 y versículo 19, donde dice: y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. El apóstol está hablando de grave incidente en Asia, hasta tal punto que pensó que perdería la vida. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 8 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En general, Pablo está haciendo aquí referencia a graves problemas que tuvo que soportar en Éfeso. Sigue diciendo este versículo: ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La conclusión a que llega es bien sencilla, ya que la lucha en Éfeso y el riesgo de muerte cotidiano no tienen razón de ser si no hay esperanza de resurrección. Por tanto, sería un comportamiento no solo absurdo o ilógico, sino también un comportamiento estéril, ya que todo el trabajo llevado a cabo y con el riesgo de su propia vida sería una locura si no hubiese esperanza de resurrección. Así pues, lo lógico sería, por tanto, aprovecharse de los goces de la vida temporal, expresado aquí en la frase comamos y bebamos porque mañana moriremos, tomada de la profecía de Isaías capítulo 22 y versículo 13. No sería normal arrastrar las angustias de los cristianos sin la esperanza cristiana para otra vida. Las angustias, y note que se soportan, en la certeza de otra vida, libre de ellas después de esta, como escribe más tarde cuando dice: porque esta breve tribulación momentánea nos produce, en una medida que sobrepasa toda medida, un eterno peso de gloria. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 17. Continuará con el versículo 33, donde dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Comienza este versículo diciendo: no erréis. Vemos aquí una nueva advertencia para los lectores, en la que el apóstol le exhorta, usando para ello
el imperativo del verbo a no dejarse engañar. Esto tiene que ver especialmente con mantener una cuidadosa atención con los falsos maestros que extendían la mentira de que no hay resurrección de cuerpos. Sin embargo, no se trata solo de quienes no están en la iglesia, porque no son cristianos, sino que incluye también a los creyentes que han sido engañados en la verdad de la resurrección y que, confundidos por la mentira, se apartaban de ella. Y este mandamiento ocurre también en otros lugares, como por ejemplo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, Gálatas, capítulo 6, versículo 7 y Santiago, capítulo 1, versículo 16. Sigue diciendo este versículo: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Note cómo la demanda va acompañada de un verso yambico, que es un proverbio que aparece por el profeta Menandro, nacido en el año 342 a.C., y que lo menciona en la comedia Thais. Es posible tanto que el poeta como el apóstol lo tomasen como un dicho del lenguaje popular, ya que literalmente dice: corrompen costumbres buenas, compañías malas. En algunas traducciones se lee, en lugar de compañías, conversaciones. Y esto se produce al tomar significado del nombre en el griego tardío, en la que tiene el sentido de conversación, discurso, homilía. Sin embargo, debe de traducirse aquí por compañía, ya que la palabra se deriva de que funciona como una palabra de acción, es decir, relación, manifestarse, quedarse, usar, de manera que aquí denota compañías, una asociación de personas. Ahora bien, ambas cosas, tanto las malas compañías como las malas conversaciones, tienen cabida aquí, puesto que las malas compañías lo son por las malas conversaciones. Es por eso que el apóstol sin duda está pensando en la compañía de los falsos maestros, que estaban causando problemas al negar la resurrección de Jesucristo. Versículo 12. Por extensión ocurre en general también con las compañías impropias. Generalmente, estas se envuelven en conversaciones no edificantes. Y note lo que dice en Efesios capítulo 4, los versículos 29 al 31. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Note que serían dados a la crítica y a la murmuración. Santiago capítulo 4 y versículo 11 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Note que también cuestionan asuntos del compromiso de la fe y de la doctrina. Hebreos capítulo 3 y versículo 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Estos son los que tienen raíces de amargura que contaminan a los que le escuchan. Sin embargo, el creyente está llamado a apartarse de tales personas. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, nos dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Continúo ahora con el versículo 34, donde dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos,
no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Comienza este versículo diciendo, velad debidamente. Aquí comienza esta exhortación de Pablo, usando un lenguaje figurado cuando dice, despertar, volver en sí, volver a la sensatez, llamando a los creyentes en Corinto a despertar de un estado de soñolencia espiritual a otro de lucidez, o si se prefiere, retornar de nuevo a un sano juicio, ya que no era tiempo de dormir, sino de estar vigilante a causa de los falsos maestros que habían entrado entre ellos, o que estaban en la proximidad de los cristianos, alcanzándolos con sus falsedades. También es un llamamiento a una actuación rápida y resuelta frente al peligro en que ellos se encontraban. Sigue diciendo este versículo, y no pequéis. Note cómo además de la situación era propia para pecar. De ahí la segunda parte de la admonición cuando dice no pequéis, ya que abandonar la doctrina bíblica y dosier de las enseñanzas de los apóstoles es una expresión de pecado. Volver a la sobriedad espiritual es, sin embargo, restaurarse de una posición de pecado a una de comunión y acatamiento con Dios. Quienes niegan la resurrección están en el camino de entrar en la corrupción moral, puesto que no hay más que esta vida, permitiendo por otro lado que el pecado se manifieste en la de ellos. Nótese que es muy fuerte esta expresión del apóstol cuando les dice y no pecáis, indicando no una posibilidad de hacerlo, sino la realidad de la comisión del pecado, como si dijese, dejad de pecar. Los que estaban dudando de la verdad de la resurrección estaban considerando la Escritura como algo que no era verdad y que por consiguiente, dudando también de Dios que le había enviado, entrando en la peligrosidad situación de una ausencia de comunión con Dios. Sigue diciendo este versículo, porque algunos no conocen a Dios. Aquí el apóstol añade un paso más a la gravedad de aquella situación al decir que algunos desconocían o ignoraban a Dios. Entre los creyentes en Corinto habían quienes eran ignorantes en cuanto a las cosas de Dios, por lo que negaban el poder suyo para resucitar a los muertos, como ocurría en el judaísmo con los saduceos. Mateo capítulo 22 y versículo 29 nos dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ya que no solo estaban en la ausencia del bien del conocimiento de Dios, sino en la posición de un mal real, negando su poder para resucitar a los muertos. Sigue diciendo este versículo, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí concluye la oración haciéndoles notar que lo que acaba de decir es especial de lo que ha enseñado como ignorantes de Dios, y lo escribía para que la congregación sintiese vergüenza de aquella situación, ya que esta vergüenza podía conducir al creyente al retorno a Dios. No es algo negativo lo que el apóstol desea, de modo que generarse en ellos vergüenza, sino que es positivo, puesto que esa vergüenza, conforme a Dios, conduce al arrepentimiento. Es como si dijese el apóstol, debiera de avergonzaros que entre vosotros haya quienes nieguen una verdad del Evangelio como es la resurrección de los muertos. Especialmente vergonzoso para los líderes de la congregación que consentían que en la iglesia estuviesen tales personas. Note que el mal estaba contaminando a otros, pero también es evidente que no estaban aplicando la disciplina bíblica, que sin duda el apóstol le había enseñado cómo exhortaba a los romanos, cuando les dijo,
Y os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, que desdicen de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Ya que no solamente se habían apartado de los tales, sino que estaban entre ellos, negando verdades fundamentales. Igualmente, el liderazgo no estaba ejerciendo supervisión de la congregación. Note lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, los versículos 28 y 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Una represión semejante a la anterior, a causa del pecado, es del incestuoso, como señala el capítulo 5 y los versículos 1 y 2. Continuará con el versículo 35, donde dice: Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Comienza diciendo este versículo, pero dirán algunos. Aquí el apóstol avanza, luego de afirmar la verdad de la resurrección, a exponer el modo de ella y la condición que tendrán los cuerpos resucitados. Para introducir este párrafo, supone a un interlocutor que pregunta cómo serían resucitados los muertos y con qué clase de cuerpo vendrían. Sobre estas dos supuestas preguntas desarrollará el tema que sigue, ya que la primera de ellas tiene que ver sobre el modo de la resurrección, la segunda sobre el cuerpo de resurrección. Es interesante notar el uso del adjetivo interrogativo que aquí denota de qué clase será ese cuerpo. Sigue diciendo este versículo: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Previamente llegó a la condición de que la resurrección de los muertos es una verdad de la fe cristiana fundamental, y que si así no fuera, es decir, si no hubiera resurrección, Cristo como hombre que pasó por la muerte no habría resucitado. Y para refutar esta incorrecta idea, dedicará atención especial al cuerpo de resurrección. Por el contexto, se podría apreciar que en la iglesia en Corinto había algunos que entendían mal cómo sería ese cuerpo. Posiblemente consideraban ellos que sería el mismo con que habían sido sepultados los muertos, por lo que la resurrección sería meramente la suspensión del estado de muerte física. Y es que por eso va a enseñar que el cuerpo de resurrección, aunque son cuerpos materiales y no espíritus, tienen características y también funcionalidades distintas o diferentes al estado físico del hombre actual. Por tanto, usará, como se notará en el comentario a los versículos que siguen, una serie de ejemplos, ilustrativos también tomados de la siembra de una semilla de la diversidad del cuerpo adoptados a su medio, también de los astros, marcando la diferencia que hay entre ellos. Continuará con el versículo 36, donde dice: Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Comienza diciendo este versículo, necio. Nótese que el uso del vocativo necio hace referencia a quien pregunta cómo será y de qué forma se producirá la resurrección de los muertos. Note que el sustantivo necio en la Escritura se usa para referirse a quien desconoce a Dios y su verdad. Es por tanto aquel que carece de sentido y que es un insensato. ¿Acaso el que supuestamente formulaba las preguntas se considerase a él mismo como sabio e inteligente, pero solo era
un ignorante delante de Dios. Además, aquí como en otros muchos lugares, el término expresa un sentido de desaprobación. Pero Dios les dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas capítulo 12, versículo 20. Una expresión semejante a la usada por Cristo ante la ignorancia de algunos de sus discípulos sobre la Escritura, cuando nos dice en Lucas capítulo 24 y versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La objeción era una insensatez, una necedad propia de quien se supone sabio, pero es solo un necio por ignorancia. Proverbios capítulo 3 y versículo 16 nos dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Sigue diciendo este versículo: ¿lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes? El apóstol acude a la ilustración de la agricultura y en concreto de la siembra de alguna planta, para la que pone en la tierra la semilla de donde nacerá, ya que ésta debe de deshacerse, y de ahí que diga que antes de nacer tiene que morir, para que brote la nueva planta, ya que no hay fructificación sin muerte del grano puesto en tierra, en sentido de que lo que va a nacer no es el mismo grano, sino que se transforma haciendo nacer de él una nueva planta. Solo cuando la semilla muere lleva mucho fruto. El Evangelio de Juan capítulo 12 y versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Al iniciar el proceso de germinación, la semilla se desintegra o, si se prefiere, se descompone y con ello cesa de ser la semilla que se había plantado en la tierra. Y note cómo Pablo utiliza aquí el verbo vivificar en voz pasiva para expresar que este salir a una nueva forma de vida no obedece a la semilla en sí, sino a quien la vivifica, que no puede ser otro que Dios mismo. Y de igual modo, el cuerpo humano cuando muere será vivificado por Dios, de quien procede y en quien está la vida. Estos que cuestionaban la resurrección eran por tanto necios al ignorar el poder de Dios. Y voy concluyendo con esto. En el versículo 36 aquí se emplea una ilustración universal de la naturaleza para mostrar la posibilidad de la resurrección, ya que una semilla ha de caer en la tierra y morir antes de que pueda salir la planta. Y nótese que es maravilloso, desde luego, pensar en el misterio de la vida que está oculto en cada diminuta semilla, ya que podemos diseccionar la semilla y también estudiarla bajo el microscopio, pero el secreto del principio vital permanece como un misterio insondable. Todo lo que sabemos es que la semilla cae en la tierra, y a partir de este insignificante comienzo surge la vida de la muerte. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así como Dios da un cuerpo nuevo a la planta que surge de la semilla muerta, Él, Dios, puede dar un cuerpo resucitado a la persona que muere al pecado. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, de la misma manera, la persona que cree en Jesucristo, aceptándole como su Salvador, recibe de parte de Jesucristo salvación y vida eterna, siempre y cuando la persona esté dispuesta a morir al pecado,
Y para ello el Salvador, Jesucristo, envía su Espíritu para que le ayude a conocer toda la verdad. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón, ahora por un acto de fe puedes hacerlo. Para ello, es necesario también que ores a Dios. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer si nunca antes la has hecho y di: Señor Jesús, te confieso que hasta ahora he andado en los pecados y en las cosas que no son buenas, y éstas me han causado sufrimiento, angustias, desasosiego, malestar y un montón de cosas. Vengo ante ti pidiéndote perdón por todo ello y me arrepiento y te recibo ahora a ti, Señor Jesucristo, como mi único Salvador. Y te doy muchas gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.